El Evangelio está tomado de San Mateo. Dijo Jesús a sus discípulos: cuidado con los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos con piel de oveja, mas por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Por ventura se toman uvas de los espinos o higos de los zarzales. Así, todo árbol bueno da buenos frutos, y todo árbol malo produce frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar los buenos. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Así pues, por sus frutos los conoceréis. No todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará por eso en el reino de los cielos, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre Celestial. Ese es el que entrará en el reino de los cielos. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada de San Pablo de los Romanos. Hermanos, hablaré a lo humano y en atención a la flaqueza de vuestra carne, así como habéis empleado los miembros de vuestro cuerpo para servir a la impureza y a la iniquidad. Así ahora emplead vuestros miembros para que sirvan a la justicia, para la santificación. Porque cuando erais esclavos del pecado, sacudisteis el yugo de la justicia. ¿Y qué frutos sacasteis entonces de aquellos desórdenes de que ahora os avergonzáis? En verdad aquí la muerte es el fin a que conducen. Por el contrario, ahora que estáis libres del pecado y que habéis sido hechos siervos de Dios, tomáis por fruto vuestro la santificación, que tiene como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es la muerte. El galardón de la virtud es la vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy la Santa Iglesia celebra el séptimo domingo después de Pentecostés, y en el Evangelio vemos que nuestro Señor Jesucristo habla de los buenos frutos y de los malos frutos procedentes de árboles buenos y árboles malos. Y también habla nuestro Señor Jesucristo al final del Evangelio: no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que cumple la voluntad de mi Padre. Y precisamente hablando de eso, el cumplimiento de la voluntad de Dios para agradarlo, para amarlo, es por medio de sus mandamientos. Mandamientos que Él nos dio después del pecado, escritos expresamente en 2 tablas de piedra. Mandamientos que nosotros debemos cumplirlo para agradarlo, y aparte también ha puesto, cuando nuestro Señor Jesucristo fundó la Iglesia Católica, ha puesto un jefe supremo en ella, que tiene el poder de decretar leyes que nosotros debemos obedecer, ya sea bajo la gravedad que Él ponga. Y en eso hablamos de los preceptos de la Iglesia, donde tenemos 5. Y el primero dice: oír misa entera todos los domingos y fiestas de guarda. ¿Por qué traigo a reducir eso? Muchas veces entre los fieles o entre también la gente de afuera que se convierte, están tan interesados por temas grandísimos de teología, pero descuidan lo más básico del catecismo, cosa que es importantísima, que es esencial, que debemos saberlo todos nosotros para salvarnos, porque cuando se habla de los preceptos de la Iglesia y se habla principalmente de ese primer precepto, estamos hablando de una materia grave, de una obligación grave. El primero hablamos de mandamiento. Sabemos que la palabra dice mandar, manda. Si manda, tenemos que obedecer.
Bueno, precepto, ¿qué es precepto? Es también un mandamiento, no es una sugerencia, no es vaya a la misa porque está muy linda, el padre va a decir algunas cosas que nos va a encantar escuchar, o va a tener una canción muy bonita al final. No tiene nada que ver con eso, no es una cuestión de sugerencia la Santa Misa en los domingos y en las fiestas de precepto. Los preceptos de la Iglesia son mandamientos de la Iglesia, mandamientos que nosotros debemos cumplir. Y dice el primero, yo no voy a entrar en los 5 porque si no tendría que extenderme mucho, pero el primero dice que debemos oír misa entera. Y eso muchas veces, mucha gente lo confunde o no le da mucha importancia y se trata nada más, nada menos de que yo no caiga en pecado mortal, porque es una obligación grave. No estamos hablando de consejos, como les he dicho, no es sugerencia venir a la misa el domingo. Que alguien esté excusado porque estaba a 200 kilómetros de aquí, sí, se concede. Que alguien esté muy enfermo, que no puede ni levantar de la cama, sí, se concede. Pero Padre, estuve toda la noche el sábado anterior en una fiesta, obviamente estaba hablando de una fiesta lícita, cumpleaños de mi hermano, todo bien, para poner un ejemplo, pero me quedé hasta las 4 de la mañana, el otro día no pude ir a la misa. Qué bonito. Y aún nos decimos cristianos, católicos. ¿Qué tiene que ver con el espíritu católico eso? O sea, veamos bien, ¿dónde puse la balanza? El sábado me fui a la fiesta de mi hermano, estoy poniendo un ejemplo, nadie me contó ninguna historia así. Me fui a la fiesta de mi hermano y me quedé hasta las 4 de la mañana. Y el domingo no pude ir a misa, Padre. Puse en la balanza del mundo un pesito. Y el domingo no fui a misa, no puse ningún pesito en la balanza de las cosas de Dios. Y al final, el árbol no era tan bueno y no da buenos frutos. Muchas veces nos enroscamos con cosas elevadísimas y descuidamos de esas cosas principales. La misa es importantísima. Y como dice el precepto, hay que oírla entera. No puedo llegar por la misa a mitad de misa. O ya empezada porque todos los domingos me retraso peinándome o afeitándome. Si yo sé que llevo 15 minutos para afeitarme y voy a salir 15 minutos antes de misa, antes de llegar a la misa, tengo que despertarme y venir un poquito más temprano, o sea, un poquitito más temprano, peinarme y afeitarme y hacer lo que tenga que hacer en la casa. Porque si no estamos juzgando ya con las cosas de Dios. Es un mandamiento, no es una sugerencia. Y hablemos también del pecado. Si yo llego empezado el ofertorio, es pecado grave. Antes no quiere decir que no es pecado. ¿Y qué es pecado? El catecismo dice que pecado es una falta voluntaria en contra de la ley de Dios. Si es un pecado mortal, ¿qué hace mi alma? Echa a Dios de mi alma de mala manera, echa a la Santísima Trinidad a patadas, literalmente, todas las virtudes, las gracias, los dones del Espíritu Santo, que embellecían mi alma, que hasta parecía un palacio, lo echo a patadas. Me hago reo de culpa eterna, de tal manera que si me muero, dice el catecismo, basta un solo pecado mortal para que el hombre se condene. Si me muero en pecado mortal, me voy al infierno. No es invento del Padre Carlos, ni del Padre tal, ni del Padre cual. Es catecismo de los niños, les estoy diciendo, no es niño romano, tal cual como está en el catecismo de los niños. Ah, Padre, pero llegué antes del ofertorio, entonces es un pecadito.
Santa Teresa se agarraba la cabeza cuando sus monjas hablaban o alguien hablaba de pecaditos. El pecado venial no echa a Dios del alma, pero es como pegarle una bofetada. Es como injuriarle a Dios. Estoy ofendiendo a Dios. Está bien, no lo echa, yo me hago un acto de contrición y puedo venir a comulgar. Pero estamos hablando de ofender a aquel que nos crió, aquel que es nuestro Padre, aquel que tanto decimos que amamos. Y ahí está lo que dice nuestro Señor Jesucristo. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No juguemos con las cosas de Dios. Dejemos de estar tan preocupados con grandes cuestiones de teología que a ustedes no se los va a cobrar en el juicio. A mí sí me van a cobrar, porque tengo que saber como sacerdote. Y después se meten en grandes cuestiones de internet o no sé a dónde, y muchas veces no saben eso básico del catecismo. Nosotros, yo ya les he dicho otra vez en mis otros sermones, muchas veces ponemos más interés en las cosas del mundo que en las cosas de Dios y jugamos día a día con nuestra salvación y no sabemos cuándo vamos a morir. De verdad, a mí me aterra cuando pienso que si hoy puede ser mi último día, que no lo sé. A mí me haría temblar si hoy me muero y Dios me tiene que juzgar. Y gracias a Dios no tengo consciente de ningún pecado mortal, pero me aterra. Y a veces hay gente que no le importa de que llegué tarde hoy, el próximo domingo también llego tarde. Son las leyes de Dios. Debemos amarlas. Y es de corazón. Es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda la voluntad. Pidamos pues hoy día a la Virgen Santísima que nos ayude en esa guarda de los mandamientos, tanto de los 10 mandamientos como de los preceptos de la Iglesia que son importantísimos. Y que también que no nos dejemos mano de nuestro catecismo. El catecismo no es solo cuando uno es chiquito, que el Padre nos hizo memorizar un montón de preguntas, es para toda la vida. Y es de eso que yo, en el caso de ustedes fieles, Dios les va a pedir. A mí sí me va a pedir cosas más complicadas, pero a ustedes el catecismo, la vida diaria de oración. Entonces pidan a Virgen, el ángel de la guarda, que los ayuden y no jueguen con las cosas de Dios, porque son cosas serias. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.